Fernando Simón será investigado por la justicia por un presunto delito de imprudencia temeraria. La titular del juzgado número 53 de Madrid de Instrucción ha decidido admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena, presentada contra el jefe de las alertas sanitarias y contra otros dos altos cargos del Ministerio de Sanidad. Veremos cuál es el recorrido judicial que pueda tener este asunto. Mientras tanto, Pablo Iglesias, máximo responsable de las residencias de ancianos durante el estado de alarma, sigue echando balones fuera y tratando de disipar su responsabilidad. Como ustedes saben, echa la culpa de lo que haya podido pasar en las geriátricos a las comunidades autónomas y muy especialmente señala a la Comunidad de Madrid. Resulta que es justamente la Comunidad de Madrid donde apenas un 32% de fallecimientos se han producido entre los pacientes geriátricos, a diferencia de altísimos porcentajes del 86% en Aragón, el 85% en Extremadura, con lo cual resulta que los datos no son tan malos y se produjeron muchísimos traslados desde las residencias de ancianos hacia los hospitales. Da la impresión de que las acusaciones de Pablo Iglesias no son necesariamente objetivas por cuestiones sanitarias, sino más bien algún tipo de pelea política. Tendremos ocasión también de hablar de ello mientras nos ocupamos de todo el tablero político nacional. La nueva presencia de Ciudadanos en el bloque izquierdo de ese tablero político hace que los socios hasta ahora más fieles del gobierno, como Esquerra Republicana, empiecen a tener recelos. Se está hablando ya de aprobar unos presupuestos y el apoyo de Esquerra Republicana, del PNV y de EH Bildu tendrá que ser negociado. Como saben, siempre pasan factura al gobierno a cambio de su apoyo y desde Esquerra están diciendo ya que eso de tener cerca a Ciudadanos no les gusta nada. Nos ocuparemos también de este asunto y nos preocuparemos del tema del turismo en España. En Baleares han puesto ya en marcha el programa piloto de traer una serie de alemanes a la isla para ver qué tal están funcionando las infraestructuras hoteleras, y en Canarias se están preguntando cuándo el gobierno se decidirá a hacer algo útil a favor de la primera industria nacional. Son los asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo y en Tenerife a través de Canal 10 Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también con nosotros Borja Gutiérrez. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, encantado de volver aquí a compartir esta noche contigo. Pues nada, bien hallado de nuevo tras este periodo de confinamiento. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quiero recordarles que España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás hasta convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriota del Distrito. Es la televisión de la Resistencia y puedes hacerlo a través de su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Fernando Simón, el jefe de las alertas sanitarias de España, será investigado por la justicia por un presunto delito de imprudencia temeraria. Según ha podido saber la redacción de Los Intocables, la titular del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, también
contra Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, y también contra Faustino Blanco, secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad. Tendremos que ver en estos momentos cuál es el recorrido que pueda tener una actuación judicial de estas características. Don Borja, ¿qué impresión le da? Porque hemos visto ya una actividad judicial que finalmente ha quedado en nada con el delegado del Gobierno en Madrid. ¿Qué le parece esta otra posibilidad? Bueno, entiendo que va a haber muchas más, no solamente porque hay muchas asociaciones, hay muchos afectados. Tenemos que tener en cuenta que ha sido una situación absolutamente distinta a lo que podíamos prever en cualquier momento y, por tanto, pues lógicamente es normal que la gente quiera saber más. A mí esto, en principio, lo que implica es que vamos a averiguar algo más de lo que ha podido pasar o no, más allá de que pueda estar o no investigado el señor Simón. Lo que sí está claro es que eso puede ayudar a esclarecer algo que desde el primer minuto, como español de a pie, nos ha sonado a todos muy raro. Es verdad que la justificación que siempre hemos recibido por parte de las autoridades, bueno, pues haciendo alegatos además de unidad, etcétera, era bueno, pues que al ser una pandemia de origen desconocido y de repercusiones desconocidas, evidentemente ya hemos visto lo grave que han sido y lo que pueden volver a ser si no tomamos las medidas de prevención adecuadas. Es cierto que a nadie se nos escapa que el Gobierno ha cometido muchos errores. Si esos errores han sido premeditados, es lo que investigaciones de este tipo tienen que ayudar a esclarecer. Yo, desde luego, lo que sí está claro es que no es normal que el Gobierno de España, por mucho que siga justificando que, por ejemplo, a la hora de comprar EPIs, etcétera, todos comprábamos en el mismo mercado, lo que está claro es que España compraba en el mismo mercado que otros países que, en cambio, sí se adelantaron y compraron a tiempo y tenían los EPIs adecuados en los momentos correspondientes, ¿no? Por tanto, eso sí que implica una mala praxis del Gobierno, por poner un pequeño punto sobre este detalle en concreto. Lo que, ya digo, no me merece mayor sorpresa el hecho de que se produzca este tipo de actuación, porque entiendo que va a haber más. Entiendo que va a haber más porque, insisto, ya digo que hay muchos afectados, hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos que, por cierto, yo hoy me ha parecido muy bien que en el Senado, por ejemplo, se haya mencionado las víctimas del asesinato de Jaén. Ha sido Úbeda, ¿no? Ha sido de un padre que ha matado a la mujer y a sus hijos. Me parece algo fantástico que se mencione porque humaniza a las víctimas, pero me gustaría que también se humanizara a las víctimas de esta pandemia, dotándoles de la dignidad que merecen, con sus nombres, apellidos, sus historias, es decir, todo eso que a los españoles nos haría vincularnos mucho más y que probablemente ayudaría a que todos tomáramos las medidas adecuadas para evitar que se volviera a producir un brote de la pandemia. En la gestión de la comunicación de este conflicto da la impresión de que el Gobierno ha tenido mucho interés en que no hubiéramos muertos, a diferencia de lo que hemos visto en otras catástrofes de cualquier tipo. En esta da la impresión de que no saben los muertos. Cristiano. Bueno, la verdad es que, primero, hablando del archivo de la causa del 8M de la juez Rodríguez Medel, quiero decir que es un archivo provisional y que el auto ya es bastante duro, porque parece ser que solo va a haber responsabilidades si hay un delito penal comprobado, pero aquí es políticamente reprobable la actuación de dirigentes del Partido Socialista animando a ir a una manifestación cuando no tocaba justo en ese momento decir a las personas que se manifestasen y que fuesen a actos multitudinarios, que es lo que dicen los informes de Europa y lo que dice, parece ser, que en esta la propia juez reprendió Simón, al delegado del Gobierno justamente por no estar informado y no haber hecho nada por informarse. Efectivamente, quiero decir que el auto para mí es suficientemente duro como para pedir la dimisión del delegado del Gobierno por tener conocimiento, es decir, por tener conocimiento de que existía una situación políticamente, sanitariamente adversa y que el Ministerio de Sanidad no se le informará. Al final vamos a llegar a un punto en el que la sociedad no va a entender si nadie rinde cuentas, si nadie responde nada y si no se dan explicaciones. Es decir, al señor Simón pues se le tendrá que investigar y él tendrá que responder qué información tenía y qué información no tenía. Es decir, el día de mañana nosotros queremos respuestas. ¿Qué datos tenía el Gobierno para el 8M? ¿Qué datos tenía el Gobierno en general para poder haber comprado ese material sanitario que mencionaba anteriormente Borja? ¿Qué información manejaban? Y no nos tenemos que sorprender de que investiguen. Yo pensaba que el señor Simón iba a ser posiblemente el primero en caer del Gobierno porque Sánchez iba a intentar salvar a los ministros. Se ha convertido en una especie de personaje público
que la gente, en cierto modo, le ha cogido como cariño, por no decir o tirria, dependiendo de la ideología de cada uno, pero al final es una persona que el gobierno le va a costar dejar caer. Pero aquí es tan responsable el señor Simón como el señor Illa, como las comunidades autónomas, y todos han cometido errores, y claro está que un juez va a querer investigar, hablaremos posteriormente de las residencias de ancianos, pero no nos tiene que sorprender que investiguen al señor Simón, como no nos tiene que sorprender que el día de mañana investiguen al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid o investiguen a otra persona para clarificar exactamente qué información tenían. Nosotros pedíamos transparencia desde que empezó esta pandemia, pedíamos luz y taquígrafos, ver los datos. Todo ha sido al revés, no tenemos información, no sabemos contabilizar los muertos. Ahora mismo hay un cacao, porque los muertos por semana suben, pero no suben la contabilización total del Ministerio de Sanidad. Estamos todos perplejos, los españoles, porque al final la sensación es esa, que van a haber gestionado mal y nadie va a rendir cuentas. Van a haber hecho errores gravísimos, han muerto personas, muchas personas en nuestro país, y nadie quiere contestar nada. No, hombre, aquí el señor Simón, el señor Illa, todos deberían clarificar a la justicia la información que se les requiera. Lo que decía Cristiano es completamente cierto, y yo lo mencionaba, es decir, va a haber una necesidad tangible de la gente de conocer lo que ha pasado, y la única manera de conocerlo, más allá de las explicaciones poco transparentes que se han dado, por ejemplo, desde la Administración Central del Estado, todos recordamos la forma en la que han tramitado la gestión de la compra de los recursos para combatir la pandemia, es decir, a través de Ingesa, una sociedad que ha hecho y deshecho a su antojo, sin cumplir la ley de contratos y sin la transparencia necesaria para este tipo de adjudicaciones. Yo particularmente creo que me parece muy grave haber jugado así de tal manera, incluso con cosas que luego no han sido útiles y que han costado mucho dinero a los españoles. Pero yo creo que a nadie se le escapa, primero, que todo el mundo vaya a pedir responsabilidades porque han jugado con la vida de las personas. Estamos hablando de personas que, por mucho que se haya intentado callar sus nombres, son fallecidos, y detrás de esos fallecidos hay muchas familias, y no solo eso, sino los que han quedado con muchas secuelas. Todos pensamos solamente en los números de los fallecimientos que ha habido, pero y la gente y su recuperación posterior va a ser muy complicado. Luego habrá una fase B en la que probablemente haya incluso gente que necesite ser trasplantada de pulmón, etcétera, etcétera. Es decir, una recuperación muy dolorosa en la que las familias desde luego van a pedir responsabilidades. Es lógico que ocurra, pero yo creo que hay hechos manifiestos que a nadie se nos escapa, como, insisto, como español de a pie. No hace falta haber participado de un gobierno o conocer la función pública. Es decir, todos sabemos que el 8M, yo creo que ya no hay ningún español que no sepa que el 8M, el gobierno tenía constancia de la gravedad que podían incurrir si había aglomeraciones. Porque así fue, porque en la Moncloa los responsables de seguridad ya tenían todas las medidas de prevención, porque el delegado de gobierno en su entorno también había avisado acerca de las medidas de prevención. Porque ha quedado demostrado por reuniones e informes previos e incluso de primeros de febrero. La OMS ya había avisado, y además de manera insistente, acerca de esto, y el gobierno aplicó el sectarismo político. Y eso es lo que es punible por encima de todo, por ejemplo, al primero que ha tenido que ir a declarar, que es al señor Franco. El señor Franco, siendo delegado del gobierno de Madrid, tiene que velar por la seguridad de todos los madrileños y no aplicar de manera sistémica el sectarismo político a cada una de las acciones políticas que lleva a cabo. Y eso fue lo que ocurrió el día 8M por parte del Gobierno de la Nación y por parte del señor Franco. Y yo creo que eso es lo que los españoles ya debemos, cortar. Debemos, creo que como ciudadanos debemos parar el que siempre se apliquen políticas sectarias, y me da igual en este caso la izquierda, como podría ser cualquier otro tipo de grupo político, a cada una de las acciones de gestión de un gobierno. Eso es lo que debemos parar. ¿Por qué? Porque detrás de esas acciones sectarias, en este caso concreto, ha habido muertes, muchas, por cierto. Efectivamente, totalmente de acuerdo que la ciudadanía quiere respuestas. Le da igual que el error lo haya cometido un dirigente de izquierda, de derechas, sea del partido que sea. Y lo que no entiende la gente, porque lo decía y lo llevo diciendo bastantes días, es que hayamos tenido que salir de esta crisis por la responsabilidad de los españoles que han sabido quedarse en sus casas, porque no han sido por aciertos de los dirigentes políticos, porque el material sanitario no estaba, los sanitarios han tenido que trabajar sin medios,
no hemos sabido ni siquiera contabilizar los muertos, no hemos sabido tomar una decisión seria sobre el uso de las mascarillas. Ha salido hoy un estudio explicando lo eficiente que son las mascarillas para protegernos. Sin embargo, el gobierno no supo ni siquiera recomendarlas al principio de la pandemia. Es decir, ahora que no las tenía. Ahora no mismo, claro, efectivamente, parece ser que fue ese el principal motivo, porque como no había mascarillas, no vayamos a decir a los españoles que no las usen, o no digamos a los policías de las fronteras que usen mascarillas por si va a alarmar a la población, lo cual, eso sí es una tremenda imprudencia y responsabilidad por parte de nuestros dirigentes. Y la sociedad lo que quiere es esas respuestas. Mira, yo he estado 3 meses en mi casa encerrado, la economía del país está yendo al garete, pero quiero saber, usted como dirigente, qué datos tenía y qué ha hecho para salvar la situación. Y lo que vemos es que al final nada, todos quieren decir que la culpa es del contrario. El gobierno echándole la culpa a las comunidades autónomas que no son de su color político, las comunidades autónomas discutiendo con el gobierno de la nación y los españoles pensando que al final nadie va a rendir cuentas de la mala gestión que han hecho en España sobre la crisis sanitaria que hemos tenido. Y parece ser que esta pésima gestión se va a extender a la crisis económica, que superado, y espero que superemos el COVID, al final tenemos una dura crisis económica y vamos a tener a los gobiernos peleando en vez de dar la cara y remar por el interés general de los españoles. Al final la gente se quiere ir de vacaciones, pero piensa que al frente de España y al frente de las comunidades autónomas hay personas que no están preparadas para gestionar el país, ni las comunidades. Hombre, gestionar una crisis, lo he dicho al principio, una crisis sanitaria de este nivel, evidentemente, y desconocida, principalmente desconocida, desde luego no ha sido una tarea fácil. Eso hay que reconocerlo, y independientemente del gobierno que sea. Lo que pasa es que esto sí que nos ha hecho ver el perfil de gestión de muchos políticos, porque hay políticos que se pasan su trayectoria profesional, bueno, en un segundo plano, aunque estén ocupando un primero, porque su competencia no es, bueno, no tiene un altavoz demasiado público, no es un ejercicio de gestión que todo el mundo que tenga una resonancia, pero aquí se ha producido todo lo contrario. Aquí todo el engranaje de gobierno ha tenido que participar de esto. Y hemos visto cómo, en primer lugar, los ministros comunistas desaparecieron, o autodesaparecieron, o se esfumaron. Irene Montero, como causante principal de enarbolar la bandera del 8M, pues se escondió en su casa, con virus o sin él, no lo sé, pero no apareció durante toda la pandemia para evitar que se quemara como parte de esa gestión. Te pongo ese ejemplo, como otros muchos que puedo poner, de gente que de verdad, y ahora sí que esa introspección la tienen que hacer los responsables de equipos, tienen que quitarlos de en medio, pero quitarlos de en medio porque no han sabido gestionar ni trabajar en equipo, ni tomar actuaciones, pues tener algunas equivocadas, pero no todas pueden ser, o casi todas, equivocadas. Y eso lo hemos visto en estos momentos, sobre todo, ya digo, en el gobierno de la nación. Pero Borja, tenemos un gobierno que tiene un problema, que es un gobierno que no está diseñado por cuestiones operativas de gestión, sino para dar cabida a los socios necesarios de una coalición de gobierno. Eso quiere decir que tenemos el gobierno más numeroso de la historia de la democracia, cuando durante la crisis de la pandemia seguramente hubiera interesado un gobierno de 6 ministerios, estrictamente un núcleo duro, una guardia de corps para afrontar el tema económico, sanitario, social, una serie de cuestiones y olvidarse de todo el resto. Y en vez de eso, hemos tenido un gobierno amplísimo, que insisto, no por cuestiones operativas, sino para dar cabida a los pactos que requería esa coalición de gobierno. Ahora que llega el momento de afrontar la crisis económica terrible, pasaría también por reducir esa gran estructura del gobierno, pero no va a ser posible justamente por lo mismo, porque tienen el hueco para caber todos los que tienen que formar parte del acuerdo. Yo creo que esa ha sido claramente la estrategia de Podemos, estar un poco al principio escondidos detrás totalmente de Sánchez. escondidos. No, pero además creo que eso en cierto modo le ayudó a Pablo Iglesias a pedirle a Pedro Sánchez explicaciones para que luego le dieran las residencias de ancianos y ese poder, ¿no?, de lo social que defiende el señor Iglesias. Sí, el que ahora no quiere asumir esa responsabilidad. Efectivamente, pero sí que es verdad que desaparecieron inicialmente, pero sí que sirvió para estar dentro del Consejo de Ministros creando conflictos e intentando arrimar el ascua a su sardina. Pero la situación es sumamente compleja y a nosotros nos pilla en medio de un experimento, que es un gobierno de coalición que no habíamos tenido,
pero además con personas que de verdad no confían en lo que es la institución del gobierno, no confían en las instituciones públicas porque son populistas. Unidas Podemos y el populismo siempre ataca a la legitimidad de las instituciones como forma de conseguir sus objetivos políticos. Y eso es lo que estamos viendo por parte del Gobierno de la Nación o por parte de algunos ministros del Gobierno de la Nación. Entonces, pensar en el interés general de España, en cómo vamos a salir de esta situación con personas que no están dispuestas a remar en la misma dirección, pues es complicado y es normal que los españoles estemos preocupados. Pero, de verdad, yo estoy de acuerdo que esto es una situación extraordinaria, que implica, además, cierta capacidad de improvisación por parte del gobierno, porque hay que saber improvisar, es una de las cualidades del político, pero improvisar de forma continua no es serio. Tomar medidas una y otra vez, por ejemplo, como estamos viendo ahora, a golpe de chequera, vamos a pagarlo todo sin unos presupuestos generales del Estado que expliquen que podamos hacer todo ese tipo de medidas, por ejemplo, impulsar el sector del automóvil, pagar el ingreso mínimo vital, teníamos dudas de cómo pagar las pensiones, cómo vamos a poder pagar el paro con una subida del desempleo. Todo esto, sin unos presupuestos y sin un plan económico acordado y con una estabilidad parlamentaria, sinceramente, es una forma irresponsable de gobernar un país. Ninguna empresa, ningún accionista daría una empresa a estos señores para gestionarla, porque sabría que no son capaces ni de siquiera de no hablo de conseguir beneficios, sino sobrevivir el primer año. Claro, es que ¿qué empresa del IBEX, y yo lanzo esta pregunta y que la reflexionen nuestros televidentes, ¿qué empresa del IBEX le daría un puesto en la junta directiva a Irene Montero, cuya experiencia laboral se remite a 3 meses o 4 meses trabajando, con todo el respeto del mundo, de cajera en un supermercado? Pues esta señora es ministra del Gobierno de España, maneja un presupuesto, toma decisiones, que ya vemos que muchas de ellas han causado muertes, porque la decisión, el insistir en hacer la manifestación, en llevar a cabo la manifestación del 8M, fue consecuencia de las políticas, de estas nuevas políticas de Irene Montero, con el único propósito de aplicar el sectarismo ideológico. Bueno, pues esta señora, que la gente reflexione, ¿qué gran empresa del IBEX 35 le daría un puesto a la señora Yolanda Díaz? Pues que no sabe ni lo que son los probablemente ERTEs. ninguna. También es verdad que ser político en este país es la única ocupación profesional para la que no se exige ningún tipo de cualificación, ni de examen previo, ni de prueba, ni de nada. Simplemente, si usted elige a uno como ministro, le nombra y no tiene que justificar absolutamente nada. Quizás por eso así nos va. En fin, otro de los asuntos en los que se ha notado esa constante improvisación ha sido en las residencias de ancianos, el lugar en el que han fallecido gran cantidad de compatriotas, una responsabilidad exclusiva del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pero que sin embargo ahora trata de disipar, echa las culpas a las comunidades autónomas y muy especialmente señala a Madrid. Pequeña pausa y hablamos de este asunto. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de tus preocupaciones y cobrar tu renta el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Tal como publica hoy el diario El Mundo en su portada, los geriátricos pidieron sin éxito ayuda a Nacho Álvarez, el número 2 de Pablo Iglesias. Tras varias peticiones de ayuda, de cartas sin contestación y de llamadas de socorro, finalmente la patronal de las residencias pudo reunirse el 13 de mayo con el secretario de Estado de Derechos Sociales. Pero el encuentro se quedó en buenas palabras, pero nada de ayuda. Ahora, cuando se calcula que unos 20.000 ancianos pueden haber fallecido en las residencias, Pablo Iglesias trata de sacudirse sus responsabilidades y echa las culpas a las comunidades autónomas, a pesar de haber sido el mando único sobre el que recaían esas competencias. El aparato mediático de la izquierda ha salido en defensa del Gobierno y ha puesto en marcha la propaganda contra la Comunidad de Madrid para culpar a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de lo ocurrido en las residencias. Pero en Madrid, el porcentaje de fallecidos por COVID-19 en residencias es del 35%.
72%, muy por debajo del 86% en Aragón, el 85% en Extremadura o el 73% en Cantabria. En Madrid, entre marzo y junio, 10.300 mayores fueron trasladados a hospitales a un ritmo de 106 derivaciones diarias. Se medicalizaron 232 residencias y Atención Primaria realizó 633 intervenciones. Desde la Comunidad de Madrid lamentan que tuviera que llevar a cabo esas acciones sin contar con ningún tipo de ayuda del Ministerio de Pablo Iglesias. Tenemos comunicación con Carlos Izquierdo, él es el secretario general del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Señor Izquierdo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué esa obsesión de Pablo Iglesias por tratar ahora de repartir responsabilidades cuando el mando único al respecto de las residencias era él? Bueno, porque ha sido una gestión absolutamente caótica, se ha estado diciendo por activa o por pasiva y ahora ellos quieren buscar un culpable. Y están haciendo todo lo posible por culpar a la Comunidad de Madrid, por culpar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando todo el mundo sabe que no es la responsable, que había un mando único que dependía del gobierno de Pedro Sánchez y que no ejercieron sus competencias, que abandonaron a los mayores, que abandonaron a la sociedad madrileña y a la sociedad española, que hoy nos hemos enterado que la propia patronal desde el 13 de marzo estaba reclamando a Pablo Iglesias una reunión y que ha sido 2 meses después y que no les ha hecho caso. Pues así nos hemos sentido en todas las comunidades autónomas, solos, absolutamente solos, reclamando material, reclamando EPIs, reclamando ayuda y el gobierno de Pedro Sánchez no hacía absolutamente nada. Y hay un responsable y ese responsable es Pablo Iglesias. En esa campaña de desprestigio que han querido iniciar contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ¿nos ha parecido ver también algo de fuego amigo que quizás salía del despacho de algún consejero, o quizás el de políticas sociales de la Comunidad de Madrid, el señor Reyero? ¿Está tratando de buscar venganza porque le despojaron de competencias? Bueno, las actuaciones que ha tenido el señor Reyero no han sido adecuadas, así lo hemos dicho en alguna ocasión. Lo importante aquí es que todos rememos en la misma dirección. El problema es que esto no vuelva a ocurrir en octubre, en noviembre, cuando es posible que haya algún rebrote. Y que los consejeros, como ha dicho la presidenta, se dedican cada uno a sus responsabilidades. Y sobre todo decir lo muchísimo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid, porque desde que se asumió el mando único, precisamente por la Consejería de Sanidad, han sido muchísimas las derivaciones, más de 10.300. Se han medicalizado 232 residencias. Se ha hecho un esfuerzo sobrehumano y, como antes decía, solos, sin ayuda del gobierno de Pedro Sánchez. Por eso yo creo que lo importante aquí es buscar a la persona que tenía que haber dado la solución, que es el mando único y que es Pablo Iglesias, y que no la hizo. Pero no solo que no lo hizo con la Comunidad de Madrid, que no lo hizo con ninguna comunidad autónoma. Y eso es muy grave y lo tenemos que denunciar y tenemos que salir todas las comunidades autónomas pidiendo responsabilidades a un vicepresidente que quiso precisamente esas competencias de mayores y que cuando tuvo la oportunidad de ejercerlo no lo hizo. Cuando compareció en público Pablo Iglesias para decir que era el nuevo responsable máximo de las residencias, anunció a bombo y platillo algo que luego ha repetido muchas veces, que iba a destinar 300 millones de euros para las comunidades autónomas para que pudieran mejorar la atención a los ancianos en las residencias. No sé si ese dinero finalmente llegó a las comunidades y si estaba finalmente destinado a ese objetivo o a otros. Pues al final no ha llegado, no hemos visto ni un solo euro. Ninguna comunidad autónoma. Se nos dijo que iba a haber 300 millones de euros precisamente para atender las residencias y todas las necesidades que tenían, porque no ocurría solamente en Madrid, ocurría en toda España, y no ha llegado nada de ese dinero. Pero lo que es más grave, ahora, cuando se está hablando de repartir los 16.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas, hubo un acuerdo inicial de 1.000 millones de euros para servicios sociales. Y cuando se ha hecho ese reparto, esos 1.000 millones se han quitado. Y se han vuelto a dejar a los mayores solos, a los servicios sociales sin protección. Esa izquierda que tanto habla de proteger a los más vulnerables, cuando tiene la oportunidad hace justo lo contrario. Cada vez parece más evidente que el gobierno central tenía datos pero los ocultó, tenía información acerca de la peligrosidad de esta pandemia, pero no lo comunicó porque no quería deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Sin embargo, en los días previos a esa manifestación, desde la Comunidad de Madrid sí que se estaba dando el toque de atención de que algo pasaba. ¿Recibieron respuesta por parte del gobierno central cuando ustedes avisaban al gobierno de que había que hacer algo debido al riesgo de esta pandemia? Pues no recibíamos respuesta, no recibíamos nada, pero aquí lo grave es que la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero dijo
que había una pandemia, que los gobiernos tenían que tomar medidas y se lo dijo específicamente al gobierno de España y no hizo nada. Durante 10 ocasiones, en el mes de febrero, la Unión Europea advirtió al gobierno de España que tenía que tomar medidas ante lo que nos iba a llegar a todos y no se hizo nada. Lo único que se decía por los responsables sanitarios es que hubiera normalidad, que no pasaba nada y que estaba todo controlado. Llegó el 8 de marzo con informes de la Comunidad de Madrid. Ellos sabían los problemas que iba a tener convocar esa manifestación y no hicieron nada. Pero sí se desconvocaron otra serie de concentraciones y todos nos acordamos del Mobile. Pero en Madrid también se desconvocaron manifestaciones, como hemos visto con los evangelistas. Y no hicieron nada con el 8 de marzo. Por eso, desde la Comunidad de Madrid estamos indignados con lo que estamos viendo, porque la Comunidad de Madrid advirtió, se vio sola en un momento determinado y no se hizo nada por parte del Gobierno de España. ¿Cómo definiría, señor Izquierdo, la situación que tenemos en este momento en la Comunidad de Madrid? La presidenta Ayuso ya ha dicho que no piensa solicitar de inmediato el paso a la fase 3, que prefiere esperar al 21 de junio, a cuando se levante el estado de alarma. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues tenemos la fortuna de tener una gran presidenta que asumió el mando, que tomó las riendas, que tomó las primeras decisiones y que gracias a esas decisiones han salvado miles de vidas. Y en estos momentos en los que se está llevando a cabo esa desescalada, justo el próximo lunes finaliza el estado de alarma. Y la presidenta ha querido volver a ser prudente y quiere que todos seamos responsables, pero que recaiga esa responsabilidad en la responsabilidad individual de cada uno y que busquemos una ordenación precisamente para que no ocurra nada como hemos visto que ha ocurrido si no se toman medidas. Y que seamos escrupulosamente rigurosos pues, con los protocolos, con las recomendaciones sanitarias. Y eso es lo que se está pidiendo, porque por encima de todo y lo que más nos interesa son las personas y la vida de mucha gente. Pues veremos qué es lo que nos depara toda esta pandemia. Don Carlos Izquierdo, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Bueno, un placer estar aquí una vez más. Hasta luego, un saludo. A ver, residencias, habíamos hablado del tema de la responsabilidad de Pablo Iglesias, ¿cómo lo veis? La verdad es que hemos hablado mucho del 8 de marzo y de la manifestación, pero donde creo realmente que va a haber va a haber un camino muy largo a nivel judicial, es el tema de las residencias de ancianos. Residencias de ancianos, para clarificar, la gran pregunta es, ¿hubo órdenes de no trasladar a los ancianos a los hospitales? ¿Sí o no? Vemos, por ejemplo, casos tremendos y duros, como el caso de Alcoy, por ejemplo, una residencia de ancianos, 73 fallecidos de los 139 mayores que había en esa residencia. Es decir, el hospital de Alcoy no llegó a estar saturado, según la denuncia de los familiares, en ningún momento. Y sin embargo, no se trasladaron a los ancianos al hospital. Esto lo va a tener que explicar la gente. O sea, lo va a tener que explicar los responsables de dichas residencias y los responsables políticos de estas comunidades autónomas. Por eso digo que no acabo de entender un discurso de que todo sea culpa del gobierno o todo sea culpa de la comunidad autónoma. Aquí va a haber responsabilidades compartidas y en algunos casos se hizo mal. Quiero saber, ¿hay protocolos por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid para no trasladar ancianos, por ejemplo, a los hospitales? Han dicho claramente que no, y la prueba de que es así es que se produjeron un montón de traslados. Claro, o sea, hay traslados, pero hay documentos circulando para, por ejemplo... Ya, pero han dicho, ya sabes que esos documentos surgen de un despacho en concreto de la comunidad que parece que tiene cuestiones personales con la presidenta y se ha desmentido. A diferencia de Cataluña, por ejemplo, en Cataluña sí sabemos que existía ese protocolo, no solo porque hemos visto el documento, sino porque la propia consejera de Sanidad lo ha reconocido, que dijeron que los mayores de 85 años no entraban en la UCI, se les daba 15 minutos de oxígeno y si no respondían a ello, tratamiento paliativo. Hemos visto, yo creo que además lo hemos visto aquí, los diferentes protocolos, los diferentes documentos que han circulado, y es verdad que ante esta avalancha de información al respecto en esta dirección, está muy bien que los jueces investiguen, y que investiguen cuál es el papel del gobierno, del señor Iglesias, que quiso tener esa notoriedad especial en un momento tan sensible, cuando morían muchísimas personas en las residencias de ancianos, y también ver la responsabilidad de los gobiernos autonómicos de distintos colores. Creo que todos nos hemos dado cuenta de algo que igual olíamos que existía, pero no estábamos seguros, que es que las residencias de ancianos en nuestro país no funcionaban bien. No funcionaban bien para el tipo de personas
que tenían que gestionar, porque tenían que tener unos mínimos de medicalización. Yo no digo que tengan que ser un hospital, no digo que una residencia de ancianos tenga que ser un centro de salud, pero tengan que tener unos mínimos para poder gestionar situaciones complicadas como las que hemos vivido. Y sin embargo, hemos tenido las muertes de las residencias sin contabilizar. Seguimos en un informe oficial por parte del Gobierno de España para saber exactamente a cuántas muertes nos estamos enfrentando. Hay comunidades autónomas que sí lo cuantifican, pero otras no. Entonces, tiene que haber un antes y un después de las residencias de ancianos, en la gestión de las residencias de ancianos en nuestro país, y tiene que haber asunción de responsabilidades. Vuelvo a lo anterior, es que no me puedo creer que pase toda esta crisis y nadie asuma responsabilidades por parte del Gobierno de la Nación, del Ministerio de Sanidad, de las consejerías de sanidad autonómicas, porque es verdad que ha habido errores y ha habido muertos, y hay responsabilidades políticas reprobables y hay responsabilidades que pueden ser jurídicas, que se tienen que investigar, y a mí me parece que estamos apuntando en buena dirección al analizar lo de las residencias, porque hasta hace poco era como un tema tabú. Ahora sabemos todos que en las residencias ha habido muchísimos muertos, aunque el Gobierno no lo diga. El Gobierno sigue sin ofrecer datos que se les viene exigiendo desde hace semanas. Los periodistas en las ruedas de prensa yo creo que se van turnando a ver quién pregunta hoy al Gobierno por las residencias de ancianos, porque fue un informe que prometió el señor Illa. Lo prometió, y hace ya más de un mes que dio como respuesta que sí, que los datos los tenían que dar las comunidades autónomas. Luego se dijo que las comunidades ya los habían dado y que los estaban tabulando. Deben seguir tabulándolos porque ha pasado un mes y medio y no ha dicho nada. Pues aquí donde tenemos todos que apoyar es a los familiares, porque imaginar en este caso de Alcoy que mencionaba, 73 muertos de una residencia de 139 mayores, estamos hablando de 50,2% de los mayores que habían en las residencias han fallecido por coronavirus. Pensar en esos familiares que están viendo este paripé, tirarse la pelota unos a otros en lo político, que quieren explicación de por qué no han atendido a sus mayores a tiempo y han fallecido. A esos familiares hay que apoyarles para que todo salga a la luz, para ver si en la Comunidad Valenciana, si donde sea, en cualquier comunidad autónoma, se ha gestionado adecuadamente o no. Ahí reconozco que está el foco de donde va a estar la batalla judicial los próximos meses, más allá del 8M, en todas las residencias de ancianos donde no se han practicado bien, donde no se ha gestionado bien esta pandemia. Sí, es posible que eso sea uno de los focos judiciales principales, pero bueno, yo creo que hay que contextualizar dos o tres cosas simultáneas. La primera, hay una cosa evidente, el Gobierno quiso que hubiera un mando único. El mando único es el responsable absoluto de todo, pero no solamente de los protocolos en residencias y demás, sino los protocolos de compras. No se nos olvide que la Comunidad de Madrid estuvo sin los EPI, sin poder comprar EPIs, hasta que por fin levantaron el mando único y la comunidad ha traído más de 21 aviones. Ha distribuido no solamente mascarillas quirúrgicas, sino ha distribuido mascarillas KN95, FFP2... ¿Es cierto que algo de material que trajo la Comunidad de Madrid le fue intervenido por el Gobierno central? Bueno, lo que se ha producido al principio de la pandemia, que yo, no es por dar ideas, pero es otra cosa que también debería ser judicializada, es que el Gobierno de la Nación, como no supo comprar, el Gobierno de España no supo comprar y compró mal, no tenía una gestión de compras adecuada, quiso asumir el mando único, se dedicó a interceptar, vamos a decirlo así, y a incautar material sanitario por diversos sitios. Recuerdo, sin ir más lejos, en el Cobo Calleja, la Guardia Civil incautó a los locales del Cobo Calleja 80 mascarillas FFP2, que eran para uso de los que están allí, pues las incautó, por órdenes, por supuesto, del Gobierno. Pero igual que esto, 40.000 guantes de nitrilo. Se dedicó a incautar. ¿Qué ocurrió en las aduanas? Sobre todo las de aeropuerto, porque las otras tardan unos 30 días en llegar de China, pues en las aduanas se produjo el efecto embudo, como tiene que pasar por el registro de aduanas, directamente incautaron todo el material, en las primeras semanas todo el material sanitario, de tal forma que no llegó a su destino final. En este caso, si venía a la Comunidad de Madrid por empresas que querían hacerlo, y el Gobierno se dedicó luego, en algunos casos, a guardarlo en el almacén para inventariarlo y después a distribuirlo cuando bien se pudiera. Hasta el momento en el que el Gobierno no deja el mando único en cuanto a la compra de material sanitario, a la Comunidad de Madrid no había llegado más que lo que tenía en reserva en la Comunidad de Madrid. En el momento en el que levanta el mando único, la presidenta, diligentemente, nadie sabe
ni nadie ha explicado con certeza la diligencia que ha tenido la Comunidad de Madrid en traer 21 aviones, con lo que ello supone, cargado de material sanitario, cuando el Gobierno, no sabemos, todavía está viniendo un tren en estos momentos cargado de mascarilla, un tren en estos momentos está viniendo para el Gobierno de España porque no han sabido gestionarlo de manera más diligente, por no hablar de los test que se han comprado, que no es que estuvieran mal, es que se ha explicado mal. Los test serológicos primeros que compró el Gobierno es que eran para otra cosa, porque la mayoría de las empresas que han vendido test serológicos en China anteriormente se dedicaban a hacer test para el SIDA. Dijeron que no tenían el grado de fiabilidad requerido. Pues no es verdad. El grado de fiabilidad, ¿cómo lo van a tener, pobrecitos míos, si no eran para esa aplicación? Claro, bastante que tenían algo. Por tanto, hasta que no se levanta el mando único, la Comunidad de Madrid no puede ejercitar su acción de dar certezas y seguridad a los ciudadanos, a las residencias mismamente. Las residencias tenían los EPIs que tenían. Se produce esta pandemia, las empresas cortan el suministro de EPIs porque no hay una demanda tan brutal que en China y en los sitios de origen de esas fábricas dejan de suministrar y evidentemente las pequeñas empresas que son suministradores habituales de las residencias no pueden suministrar. Claro, están esperando los EPIs y el control, el mando único es del Gobierno y el Gobierno no suministra nada porque no sabe comprar. ¿Cuándo empiezan a suministrar a las residencias? Y eso imagino que con todas estas denuncias saldrá a la luz. Cuando la Comunidad de Madrid empieza a comprar. Cuando la Comunidad empieza a comprar, empieza a distribuir buzos, mascarillas a las residencias de la Comunidad de Madrid, a todas y a cada una. A todas y a cada una. ¿Qué ocurre después? Ocurre que aquí lo que está viendo es, pues un ataque político sin igual, lo cual es bastante miserable por parte del señor Iglesias principalmente. Cuando él asumió el mando único de las residencias, hay un ataque a figuras que con esta crisis y gracias a su gestión se han visto hiper o súper valoradas, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso. Hay que atacarla como sea, con justicia o sin ella, pero hay que tratar de degradar su imagen como sea. Entonces, habrá cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, pero hay una cosa tangible. El mando único no supo suministrar a tiempo los materiales y EPIs que necesitaba tanto la Comunidad de Madrid como el resto de comunidades autónomas que están calladas de manera desleal, sabiendo que han sido perjudicadas por su propio gobierno, aun siendo del Partido Socialista, han sido perjudicadas, y por otro lado hay un ataque político sin precedentes por parte de los perros de presa del gobierno, entiéndase como expresión cotidiana, como es el caso del señor Iglesias y todos los suyos, porque no es solo el señor Iglesias, porque al señor Echenique es para echarle de comer aparte, o sea, es un tipo que llega al Congreso, sienta cátedra e insulta, porque se dedica permanentemente a insultar en Twitter y en el Congreso, y luego se hace el ofendido. No, señor, aquí, si realmente queremos remar juntos, lo primero que hay que hacer es la asunción de responsabilidades, porque eso forma parte de las demandas de la ciudadanía. Y cuando hay un mando único que ha sido incapaz de gestionar el dolor, no de politizarlo, como decía Pablo Iglesias, sino de gestionar el dolor de las familias, y ese mando único era el señor Iglesias y toda la cohorte del gobierno, es evidentemente el principal culpable. Y todo lo demás es palabrería y, por supuesto, acicates políticos para denostar la imagen de una política que gustará más o menos a quien sea, a mí particularmente mucho, pero desde luego su imagen como gestora se ha visto revalorizada, y eso es indiscutible, durante esta crisis. Bueno, yo la teoría del mando único, en cierto modo entiendo lo que has comentado. Lo hemos visto todos, lo del Ministerio de Sanidad, su incapacidad de gestionar la compra conjunta. Es verdad, yo nunca lo he negado, que defendería que Sanidad fuera una competencia del Estado, por ejemplo, para este tipo de situaciones, el que tuviera una capacidad de gestionar una pandemia de forma que nos afecta a todo el país, de forma global, y realizar las compras de material, cosa que no hicieron bien en un principio, y se evidenció. Es que no lo era, no era su competencia, era de las comunidades autónomas. Durante 3 décadas lo había sido. Sacaron pecho. Deciden unificar esas atribuciones, establecerse como mando único, y creo que eso fue un error, porque yo creo que el mando único sería muy conveniente para determinar determinados tipos de actuaciones, normas, limitaciones,
pero para gestionar, quien gestione las consejerías que están gestionando desde hace 30 años. Efectivamente, ¿no? si tú de repente recuperas una gestión de la que no tienes experiencia, un ministerio que además ha ido adelgazando año tras año, legislatura tras legislatura, y la experiencia en sí está en manos de las comunidades, pues tu velocidad de reacción va a ser menor. Y se vio rápidamente que hacía falta haber trabajado en la gestión de sanidad centralizada muchísimo antes, por ejemplo, para un caso de pandemia. Pero yo defiendo la gestión de la sanidad por parte del Ministerio y más que por parte de las comunidades autónomas, pero por criterios de igualdad también dentro de nuestro país. Pero bueno, ahí tenemos un error claro y evidente, pero en el tema de las residencias de ancianos, el mando único siempre hacía los decretos y las normas achacando la responsabilidad final a las comunidades autónomas. Si lo veis, al final Iglesias toma una serie de decisiones, pero dice que las comunidades autónomas son las que tienen que decidir cómo quiere gastarse los 300 millones, cómo pedirles cosas a este mando único. Con lo cual es un mando único un poquito chabacano, un mando único que no funciona y un mando único que ha confundido más que ayudar. Porque la realidad en sí es que quieren decir que no, las competencias seguían estando en manos de las comunidades autónomas. Al final, vuelvo a decir, se tiene que depurar responsabilidades y se tiene que investigar qué información tenía cada uno. Y el mando único, en algunos casos, ha servido para entorpecer la gestión de una crisis sanitaria tremendamente dura cuando tiene toda la lógica del mundo. Un mando único en una situación como esta, donde tú tienes que salir al mercado exterior, tiene lógica. Un mando único para poder dar directrices concretas, con criterios sanitarios a las residencias de ancianos, tiene lógica. Lo que no tiene lógica es un mando único para asumir el poder y luego, sin embargo, no hacer nada, o improvisar constantemente, o ir a ver exactamente qué digo según la comunidad autónoma a la que me estoy refiriendo. Trate usted a las comunidades por igual, independientemente de la ideología política. Y aquí es donde decía que improvisar puede estar bien, pero improvisar en exceso es malo. Y aquí se ha improvisado en exceso. Y mientras hemos estado improvisando, ha estado muriendo personas. Y esa es la realidad del tema. Y eso es lo duro que no afrontan estas personas. La realidad es que han muerto miles y miles de ancianos en nuestro país y no hay nadie que quiera dar la cara y decir, sí, hemos cometido tremendos errores y han muerto muchísimas personas. Y eso es lo que los españoles a día de hoy no entienden, porque puede salir alguien del gobierno de Madrid a decir que es que el gobierno de la nación no les respondía, pero nadie se va a creer ese discurso de todo es culpa del otro. No, va a haber culpas compartidas y va a tener que venir un juez a decirnos exactamente quién tiene culpa de qué. Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo, efectivamente, y además con total certeza va a haber muchos procesos abiertos. Pero claro, decías tú antes que efectivamente la idea de mando único, yo también, yo pienso que en estas situaciones de crisis, cuanta menos gente haya opinando, mejor, porque hay que tomar decisiones y decisiones diligentes y rápidas. Pero claro, tienes que poner al frente de ello a gente preparada. Es que el señor Illa, con todo el respeto del mundo, no sé lo que tenía de conocimiento previo de gestión sanitaria, pero desde luego sospecho que cero, más allá de haber ido a pincharse al médico. Más allá de haber ido a pincharse al médico, dudo que poco criterio técnico tuviera, por muchos asesores que tenga alrededor, porque las decisiones finales las toma él. Y por supuesto, si ya lo extrapolamos al conocimiento de comercio exterior que ha demostrado el gobierno de España, es ya absolutamente deplorable. Insisto, porque todos iban a comprar al mismo sitio, decía el señor Illa. Claro, pero ¿por qué Alemania, Francia, Suiza, Bélgica tenían sus EPIs a tiempo y España no? Es más, insisto, todavía hoy está viniendo un tren con material sanitario que ha encargado España a China y que se ha retrasado 1 mes y medio. Pero esto, es que esto en España hay grandes empresas que se dedican al comercio exterior y que tienen unos canales abiertos con China estupendos y con empresas certificadas y que pueden gestionarlo de manera diligente. Pero no empresas que no tienen sede, que está cerrada, que no se sabe quién está, que resulta que hay comisionistas, que hay 50 comisionistas y encarecen el producto un 200%. Esto es la realidad de lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Pero lo peor, Cristiano, lo peor, es lo que te vengo a decir, es que por culpa de eso, de esa mala praxis del mando único, no ha llegado todo lo que debía llegar a las comunidades autónomas, no solo a Madrid. El gobierno, está focalizando en Madrid
de manera absolutamente tóxica en ese aspecto, porque evidentemente es una comunidad autónoma del Partido Popular, e Isabel Díaz Ayuso es una mujer aguerrida en su discurso y en sus formas, y eso pues evidentemente para el señor Iglesias supone un acicate de confrontación, y el señor Echenique ya no digamos nada, pues esa gente trata de que sea el punching ball de ahora del gobierno para focalizar todas las iras hacia allá. Pero la realidad solo hay una, y se verá con todas las investigaciones. La realidad es que había un mando único que al que había que respetar en todas y cada una de esas decisiones, que hasta que ese mando único no abrió la puerta de salida, no empezó a traer la comunidad, no pudo traer material sanitario a la Comunidad de Madrid, que lo anduvo demandando durante tiempo, lo anduvo demandando diciendo que se necesitaba porque el nivel de afectados era exponencial, por los motivos que sea, porque eso será otra cosa que ya habrá que analizar, no solamente por las manifestaciones, etcétera, sino quizás porque es un crisol, el aeropuerto de Barajas es un crisol de gente que te viene de todos los puntos, y probablemente eso haya originado que se haya expandido con mayor celeridad la pandemia. Pero hay una cosa clara, hay un sesgo político en todo este cruce de declaraciones, absolutamente, principalmente del gobierno hacia la comunidad autónoma, de manera desleal, porque yo no veo que haya ese punto de mira con ninguna otra comunidad autónoma, y eso es absolutamente desleal. Yo lo que creo es que la imagen que hemos dado a nivel internacional, por cómo empezó la pandemia, en que los países de Europa tenían todos un teléfono único al que llamar si eras afectado del COVID-19, y nosotros teníamos un teléfono distinto por cada comunidad autónoma. No somos capaces de decirle a las comunidades autónomas cómo tienen que contabilizar los muertos de forma única para poder dar unos datos y poder seguir una metodología que ha ido cambiando el Ministerio de Sanidad cada vez que les ha dado la gana. Hemos dado un ejemplo nefasto a la hora de comprar material. De hecho, China, yo creo que después de los escándalos con el material comprado por el gobierno de España, tuvo que cerrar la venta de material hacia el exterior para hacer auditorías de la calidad del material que exportaban hacia otros países. Tenemos los escándalos que relataban día a día los sanitarios que tenían que trabajar sin los medios suficientes. Hay suficiente información como para decir que la gestión en general, sea de quien sea, no ha sido buena. Tendríamos que mirar con lupa la de cada comunidad autónoma. Tendríamos, por ejemplo, que recordar, para que nadie se lo olvide, cómo los nacionalistas, en plena crisis del COVID, estaban pensando todavía en su República Catalana y por qué el estado de alarma les había quitado competencias determinadas. A día de hoy siguen pensándolo, ¿eh? No, es decir, porque lo han vuelto a decir en el Senado, lo han vuelto a decir. Es verdad, en vez de negociar medidas sanitarias para salvar a los españoles, estamos negociando un estado de alarma en base a poner la mesa del diálogo en marcha, lo cual es sorprendente. ¿Qué tiene que ver la mesa del diálogo con una crisis sanitaria? Pues entonces, todo este tipo de cosas, los españoles, como digo, han estado en su casa, encerrados, viendo la televisión y el comportamiento de nuestros políticos en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y han tomado nota, y han visto lo que defiende cada uno, y quién está por el interés general de los ciudadanos, y quién está por su interés partidista, pues que lo o por su discurso a la hora de republicano votar. Independentista. Entonces, espero que los españoles pasen factura a esta nefasta gestión, porque ahora mismo es verdad que judicialmente puede que haya causas penales que se archiven, pero hay una responsabilidad que tenemos todos en las manos, que es reprobarles políticamente a los que han gestionado mal. Y como los españoles hemos tenido tiempo para ver la política de nuestro país, seguro que lo haremos la próxima vez que nos den la oportunidad de votar. ¿Y en qué están ahora nuestros políticos? Bueno, pues en el gobierno, PSOE y Podemos están convencidos de que tienen 4 años por delante, quieren agotar la legislatura, pero claro, para conseguir eso tienen que aprobar por lo menos unos presupuestos generales del Estado. Ya están empezando a negociar cuáles van a ser sus apoyos para sacarlos adelante. Hasta ahora, ya saben, contaban con Esquerra Republicana, con el PNV, con EH Bildu, 3 partidos radicales que, bueno, que ponen la mano, piden a cambio de su apoyo, piden una serie de prebendas que el gobierno estaba dispuesto a dárselas. Pero ¿qué ha pasado desde que Ciudadanos ha cambiado de norte? Ciudadanos ya no está alineado en el bloque de la derecha, sino en el de la izquierda. Se ha acercado enormemente al Partido Socialista y probablemente Pedro Sánchez cuenta con los 10 escaños de Inés Arrimadas para sacar adelante cuentas y cosas por el estilo. Pues que eso genera desasosiego entre sus socios antiguos, entre otros Esquerra Republicana de Cataluña, que no le gusta nada ver cerca a Ciudadanos. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer
que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo, ¿qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.